Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En el podcast de esta semana quiero abordar un tema sensible para muchos, por no decir para todos: el tema del fracaso. Algo que definitivamente desearíamos que fuera ajeno a nosotros y que no tuviéramos por tanto que tener que experimentarlo nunca en carne propia. Pero que, en contra de nuestros deseos, muchos de nosotros tendremos que afrontar de un modo u otro en algún momento en el futuro, y muy probablemente ya hemos tenido que vivir en el pasado, ya sea en ese pasado que a estas alturas puede verse ya con tranquilidad como algo distante, o incluso en el pasado reciente, en este 2020 que acabamos de dejar atrás, que para gran parte del mundo podría designarse como el año calamitoso, y va a ser recordado en la historia de manera similar al año 1929, el referente de la llamada Gran Depresión Económica que afectó al mundo en general y a los Estados Unidos en particular. Con el agravante de que en el 2020, por cuenta de la pandemia del coronavirus que aún no cede, perdimos a miembros queridos de nuestras familias con el correspondiente duelo, ausencia y dolor. Además de las quiebras o pérdidas de empleo que ya se acumulan para muchos de nosotros, sin mencionar las difíciles relaciones familiares que, por cuenta del aislamiento y la cuarentena, han afectado a muchas familias y matrimonios, e incluso la salud mental de algunos. Por eso hay que hablar del fracaso, aunque no nos guste. Más exactamente, hay que hablar de la bendición del fracaso. Porque como cristianos hemos oído hablar tal vez bastante del éxito. Sobre todo porque este es el monotema de los motivadores que han venido a sustituir en mala hora a los auténticos predicadores en los púlpitos de muchas iglesias. Influidos por el movimiento de autoayuda de dimensiones industriales que domina ya el pensamiento secular, institucionalizado en la iglesia a través de dos muy sospechosos y cuestionables movimientos que han infiltrado a las megaiglesias, en especial a las de trasfondo pentecostal. Me refiero a la llamada teología de la prosperidad y su habitual acompañante, el también llamado movimiento de la fe, que hacen del éxito en los términos del mundo, es decir, casi exclusivamente enfocado en la prosperidad material, la marca de fábrica del cristiano aprobado por Dios. Ahora bien, es cierto que en la Biblia Dios augura éxito para nosotros, los suyos, en la medida en que seamos obedientes a sus preceptos e indicaciones en la Biblia. Una de las promesas más conocidas contenidas en ella es la que el Señor le da a Josué al comienzo de su libro. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1 del 7 al 8. También es cierto que en la Biblia la palabra éxito se menciona mucho más que la palabra fracaso. En la Nueva Versión Internacional encontramos que se hace mención del éxito 33 veces, mientras que del fracaso únicamente 8. Sin embargo, estas 8 son muy significativas y no podemos pasarlas por alto. Por ejemplo, Romanos 11:12 que dice: «Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá?»
Pablo registra aquí el fracaso del pueblo de Israel y lo registra diciendo que este fracaso representó una bendición para todos los demás pueblos de la tierra al dar acceso al Evangelio a todas las naciones y no solo a Israel. Así que parece que este fue un fracaso providencial, que trajo cosas buenas para el mundo en general. Además, aunque se mencione más veces el éxito, no siempre se le menciona de manera favorable. No se menciona de manera favorable, por ejemplo, cuando se registra el éxito de los impíos o el de los falsos profetas en su propósito de desviar al pueblo de Dios, algo que logran con más frecuencia de lo que nos gustaría reconocer. Y es que si no se obtiene el éxito a la manera de Dios, el éxito puede ser aparente, de tal modo que el éxito a la manera del mundo es un completo fracaso desde la perspectiva de Dios. Comenzando porque el éxito según el mundo se nos sube muy fácil a la cabeza, como el licor, y nos marea, nos embriaga y nos juega muy malas pasadas que nos facturan dolorosas cuentas de cobro cuando estamos sobrios de nuevo. Y asimismo, no siempre el fracaso es una desgracia, sino que, providencialmente, puede llegar a ser una bendición, como lo indica el título de este podcast. Porque, así como el éxito según el mundo puede llegar a ser un fracaso desde la perspectiva de Dios, el fracaso según el mundo puede transformarse en una bendición que conduce al éxito verdadero. Básicamente, se puede fracasar de dos maneras diferentes en la vida. Siendo los responsables directos de nuestro fracaso por causa de nuestras propias y equivocadas decisiones, o por causa de circunstancias que están más allá de nuestro control y de las cuales no somos personalmente responsables. Más exactamente, en el primer caso, el fracaso es claramente culpa nuestra. En el segundo, no. Pero al margen de estos matices, ninguna de las dos formas es grata. Sin embargo, en la segunda, por lo menos, el peso de la culpa no nos agobia aún más. Y ya sea con culpa o sin ella, el fracaso siempre puede cumplir un propósito constructivo en nuestras vidas, y aún en la de los demás, si logramos estar atentos y ser sensibles a la dirección de Dios en el proceso. Veamos en primer lugar el fracaso por causa de circunstancias que están más allá de nuestro control, como de seguro es el que ha afectado a tantos en el curso del 2020 en el marco de la pandemia, y que pueden experimentar eventualmente creyentes y no creyentes de manera indiscriminada. Porque a pesar de nuestra condición de creyentes redimidos por Cristo y que como tales nos esmeramos por obedecerlo, eso no significa que no podamos fracasar también como les sucede a los no creyentes. Los creyentes experimentamos fracasos, en los que por más que nos esforzamos en descubrirlo para corregirlo, no logramos identificar con claridad en qué fallamos. Pero fallamos. O por lo menos eso es lo que sentimos vagamente y lo que el fracaso experimentado parece indicar. Pero no olvidemos que con frecuencia las apariencias engañan. Y nosotros vemos únicamente una muy pequeña porción del cuadro, mientras que Dios lo ve todo. Al fin y al cabo, como lo dijera Watchman Nee, el fracaso significa que Dios tiene una idea mejor. Este tipo de fracasos son de gran bendición, al cumplir el propósito de recordarnos que, en último término, dependemos siempre de Dios y no de nuestros propios esfuerzos y ejecutorias. Nos recuerdan que existen demasiadas variables en la vida que escapan a nuestro control y voluntad, y que por eso dependen finalmente de Dios y de su voluntad sabia y soberana. Es muy significativo a este respecto que la victoria militar no se atribuye en la Biblia al poderío bélico, sino a Dios. Se alista el caballo para la batalla, pero la victoria depende del Señor.
Proverbios 21:31. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Salmo 33, 16 al 17. Todo lo cual llevó al rey David a declarar: estos confían en carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 27. Los fracasos sin responsabilidad directa de nuestra parte nos llevan a hacer este tipo de reconocimientos y a declarar: hágase la voluntad de Dios, pero no con actitud de resignada impotencia, recordémoslo, sino de rendida confianza, como ya lo mencionábamos en otros podcasts. Porque para los creyentes, más que en las circunstancias, en los recursos y en las capacidades propias, nuestra seguridad está en Cristo. Y los fracasos de este tipo particular nos recuerdan que la seguridad que Dios provee no consiste por lo pronto en que las circunstancias siempre nos sean favorables, sino en la certeza de que Él siempre está en control de ellas, cualesquiera que sean. De este modo llegaremos a confiar y a tener seguridad a pesar de los fracasos, incluso, y estableciendo así una diferencia con esa seguridad que se basa en las circunstancias externas o en nuestras propias capacidades y recursos. Seguridad que contiene en sí misma el germen de su destrucción. El espíritu del mundo afirma que seguro mata a confianza. Pero el Espíritu de Dios declara que es la confianza en Dios y la absoluta dependencia de Él la que da pie a la seguridad final de los creyentes. Veamos un ejemplo de lo que el mundo califica como un fracaso, pero que desde la óptica de Dios es un éxito y una bendición. Las mujeres cristianas, que son profesionales exitosas con un gran futuro laboral, pero que al contraer matrimonio abandonan en gran medida su carrera para dedicarse a ser amas de casa, es decir, esposas y madres a carta cabal. Un fracaso para muchos, incluso para ellas mismas, que no están seguras de haber hecho lo correcto. Pero los requisitos, la preparación y la responsabilidad necesaria para cumplir con éxito el rol de esposas y sobre todo el de madres, son mucho más exigentes que los requeridos para ejercer cualquier profesión reconocida. La esposa del sociólogo y predicador Anthony Campolo lo ilustra muy bien cuando, ante la inevitable pregunta ¿y a qué te dedicas?, formulada por exitosas mujeres profesionales en medio de reuniones sociales a las que solía acompañar a su esposo, ella respondía con gran fluidez diciendo: estoy socializando a dos Homo sapiens dentro de los valores dominantes de la tradición judeocristiana a fin de que lleguen a transformar el presente orden social en la clase de utopía escatológica que Dios ha deseado para nosotros desde la fundación del mundo. Después de dar esta definición precisa y detallada del rol materno, a sus interlocutoras ya les quedaba muy difícil ostentar con sus respectivas profesiones, presentándose tan solo como abogadas o economistas. Después de todo, como lo dijo Patrick Morley, ningún éxito laboral compensa el fracaso en el hogar. De hecho, aunque no seamos los directos responsables de ellos, los fracasos nos ayudan a ajustar nuestras metas y nuestros propósitos en la vida para alinearlos con lo que Dios quiere y espera de nosotros. Porque una de las sentencias más paradójicas y misteriosas del Señor en el Evangelio es esta: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16, 25. Parafraseémoslo de este modo: porque el que quiera tener éxito fracasará, pero el que fracase por mi causa tendrá verdadero éxito.
Y esto es algo que gracias a los fracasos podemos llegar a aprender y comprender. Los fracasos nos recuerdan a los creyentes que debemos renunciar a nuestro proyecto de vida autónomo, egoísta y mezquino, porque está condenado al fracaso, para asumir el proyecto de vida superior, solidario y digno que Dios diseñó para cada uno de nosotros, cuyo éxito está garantizado por Cristo y que se caracteriza por ser bueno, agradable, pero por sobre todo perfecto. Al fin y al cabo, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55 del 8 al 9. Y tienen además este sello: el Señor cumplirá en mí su propósito. El que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando. Salmo 138, 8 y Filipenses 1, 6. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Lucas 9, 25. O lo que es lo mismo, ¿de qué le sirve a uno alcanzar el efímero éxito del mundo si al final fracasa por toda la eternidad? Atendamos pues a lo dicho en su momento por Patrick Morley, una vez más. El verdadero éxito es cumplir tu llamamiento, no tu ambición. Vive como un hombre llamado. No olvidemos además que el cristianismo comenzó como un aparente fracaso. Así lo experimentaron los discípulos cuando vieron a Cristo muerto en la cruz. Pero sin el aparente fracaso de la cruz no hubiera sido posible el éxito de la resurrección. Asimismo, el fracaso de los judíos en aceptar el Evangelio trajo como resultado el acceso exitoso de las demás naciones al cristianismo, como lo señaló Pablo en el primer versículo que cité en este podcast. Es más, si ustedes son como yo, cristianos pertenecientes a la rama protestante evangélica de la cristiandad, debo informarles que somos el producto de un fracaso. El fracaso de Martín Lutero en su intento de reformar a la Iglesia de Roma, como era su deseo e intención original. Lutero fracasó y aquí estamos nosotros. Somos el resultado de ese fracaso a mucho honor. Por todo esto, el carácter del cristiano debe ser tal que pueda asumir los fracasos e incluso aprender de ellos, pues el costo del fracaso puede verse compensado en buena medida por medio de las lecciones aprendidas en el proceso. Bien dijo Rabindranath Tagore que el bien puede soportar derrotas, el mal, en cambio, no. No de otro modo se explica que 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Proverbios 24, 16. ¿Y saben por qué el justo siempre logrará levantarse de sus fracasos y tropiezos? Porque el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, 23 al 24. ¿Y qué decir de los fracasos que suceden por culpa nuestra? También estos pueden llegar a ser una bendición de Dios, porque solamente mediante los fracasos llegamos a tocar fondo. Tocar fondo es una expresión común utilizada para señalar que alguien ha llegado a la condición más baja, crítica y lastimosa a la que le es posible llegar, de tal modo que ya no es posible descender más abajo. Pero más que describir una situación, tocar fondo tiene que ver con la percepción que tienes de esa situación. Es decir, que al margen de la gravedad de la situación, solo se toca fondo realmente cuando la persona comprende y reconoce que está derrotada del todo al grado de ser incapaz de superar por sí sola su problemática y que por lo tanto necesita imperiosamente pedir ayuda. Ahora bien, en relación con el pecado, podemos tocar fondo en cualquier dirección, no solo hacia abajo, sino también hacia arriba.
Es decir, que se puede tocar fondo, y de hecho así sucede con frecuencia, al ascender social, laboral y profesionalmente y alcanzar el éxito según el mundo. Dicho de otro modo, se puede fracasar al subir una escalera solo para descubrir cuando llegas arriba que la apoyaste en la pared equivocada. O peor todavía, que estás compitiendo en lo que muchos llaman ya una carrera de ratas, en alusión a los hámsters que corren y corren en el mismo sitio de la rueda instalada en su jaula sin llegar a ninguna parte. En otras palabras, no solo tocan fondo los indigentes, drogadictos y viciados de nuestras calles, mal llamados desechables, sino también el ejecutivo exitoso y con una vida familiar deshecha, o cualquier persona que emprenda un camino que lo aleje de Dios y de su propósito para nuestra vida, por más envidiable que este camino pueda parecer desde la siempre limitada y sesgada perspectiva humana. Pero es justo cuando reconocemos de manera contrita, humilde y arrepentida nuestro fracaso que tocamos fondo. Y paradójicamente podemos estar más cerca de la cima que nunca antes. Porque es allí, en el fondo, donde Dios ha estado esperando pacientemente que recapacitemos para reconocer nuestras culpas, confesarlas, arrepentirnos de ellas, rendir nuestra vida a Él y recibir su perdón definitivo. La bendición de la salvación siempre pasa por reconocer con dolor y humildad nuestro fracaso existencial en la presencia de Dios. Después de todo, como lo dijo Alexis Carrel, no se levanta uno sino cuando tiene conciencia de haber caído. Además, como lo dijo también Kathy Reed, los fracasos son los ensayos del éxito. Curiosamente, con Dios se puede tener éxito allí donde se ha fracasado repetidamente sin Él. Un ejemplo de esto nos lo da el apóstol Pedro, quien intentó pescar toda la noche, fracasando una y otra vez en sus intentos. Pero cuando llegó Cristo y se subió a su barca y le pidió que arrojara una vez más la red, vemos lo que sucedió. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Lucas 5 del 5 al 6. Ahí lo tienes. Con Cristo y en su voluntad es posible que tengas éxito donde tal vez has fracasado muchas veces antes. Y en este 2021 puede hallarse la vencida si aprendemos a descubrir, en medio de nuestros fracasos, la bendición que Dios nos tiene reservada en medio de ellos. Pues la bendición de Dios puede ser, en muchos casos, un regalo envuelto en el papel del fracaso. Les dejo pues aquí esto para que lo piensen y lo descubran en sus propias vidas. Hasta nuestro próximo podcast. Déjanos un mensaje si te gustó, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.